para brindarle a usted toda la información. Saludo, por supuesto, a Axel Cardona y Pilar Núñez, que ya se encuentran listos para trasladarnos noticias. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Miguel Castillo? Bueno, sí, así como tú indicas, toda la familia está lista para poderle informar a usted lo que ha ocurrido. Recuerde que hay accidentes de tránsito, existe una carretera colapsada en Huehuetenango, lo cual pues incomunica prácticamente varias comunidades. De esto hablaremos más adelante y, desde luego, accidentes de tránsito de manera mortal. Pilar, buenos días. Muy buenos días, así es, hay muchas novedades en las noticias nacionales e internacionales. Vamos de inmediato a conocer cómo está el panorama del tránsito cuando son las 5 de la mañana, 47 minutos. Paz dentro de nuestro país, estamos hablando de Reino Unido, Brasil y otras más. De esta forma, la ministra de Salud confirmó la presencia de las 5 nuevas cepas en Guatemala. Por medio de una circular dirigida a los epidemiólogos y jefes de laboratorio de las áreas de salud de hospitales públicos y privados, informó sobre los hallazgos de las variantes de preocupación alfa, gamma y beta y de interés iota y epsilon del SARS-CoV-2 en Guatemala. En otras palabras, se trata de las variantes detectadas en Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos. La circular especifica que Guatemala ha contribuido con la generación de datos para el estudio del comportamiento genómico y la mutación del virus a través del Laboratorio Nacional de Salud, con una muestra inicial de 2.901 pruebas positivas provenientes de varios departamentos y del Aeropuerto Internacional Aurora. De estas, 50 muestras fueron enviadas al Instituto Conmemorativo de Jorgas de Estudios de la Salud en Panamá, cuyo estudio reveló que al menos 17 de las muestras correspondían a las nuevas variantes, 13 de la variante alfa de Reino Unido, 3 de la variante gamma de Brasil, 1 de la variante beta de Sudáfrica, 3 de la variante iota de Estados Unidos y 1 más de la variante epsilon, también de Estados Unidos. Los pacientes que dieron positivos a estas variantes oscilan entre los 16 y 67 años, 12 son hombres y 5 mujeres. Provienen de los departamentos de Guatemala, Santa Rosa, El Progreso, Retalhuleu, San Marcos y otros viajeros procedentes de México y Estados Unidos. Este es un tema que preocupa grandemente a las autoridades, sobre todo porque el descanso prolongado de estos últimos días pues pudo generar que muchas personas salieran a diferentes lugares, lo cual podría entonces crear que se incrementen los casos. Tras el fin de semana largo, el Ministerio de Salud mantendrá monitoreos constantes, pues estiman en un máximo de 10 días se conocerán de más casos de COVID-19 ante la aglomeración de personas durante estos días. Vea, se espera que si desgraciadamente la gente se aglomeró y ante el nivel de contagios que estamos viviendo y con la transmisibilidad de todos estos pacientes asintomáticos podamos tener un crecimiento importante en el caso de pacientes positivos en los próximos 10 días, ¿verdad? El viceministro de Salud reiteró que la ocupación en los hospitales por pacientes graves de COVID-19 supera el 80%. De los hospitales temporales en este momento estamos en un 86% de ocupación de los pacientes gravemente enfermos y en un 59% de las camas de pacientes moderados. Y en los hospitales generales en la red un 81% de ocupación, lo cual es históricamente lo más alto que habíamos tenido en la red nacional en camas de pacientes graves. Ante el incremento de los casos, las autoridades de salud mantienen comunicación con Sanidad Militar para el traslado de pacientes graves a otros hospitales. Bueno, y Estados Unidos resulta que donó a Guatemala varios congeladores con los que se garantiza la cadena de frío, y esto es para resguardar los inmunizantes contra el COVID-19. Se trata de 5 congeladores que pueden llegar a una temperatura de menos 20 grados centígrados y un ultracongelador que llega hasta menos 86 grados. La donación fue realizada por el gobierno estadounidense a través de su embajador en el país, William Pope. Hoy en la mañana recibimos un hipercongelador que es con unas características técnicas muy importantes. Vienen a fortalecer el proceso de cadena de frío en el Centro Nacional de Biológicos. También vienen 5 congeladores para almacenar vacuna a menos 20. 3 de ellos se quedaron a nivel central y 2 de ellos se van, uno a Jalapa y uno a Listil. Durante la entrega se mencionó que el objetivo es fortalecer la cadena de frío en Guatemala para el almacenamiento de vacunas contra el COVID-19. La donación realizada por los Estados Unidos forma parte del programa de apoyo humanitario del Departamento de Defensa de dicho gobierno.
Bueno, y hay noticias también positivas. Las personas que padecen de alguna enfermedad crónica pueden ya registrarse para recibir la dosis. Las instituciones que tratan a pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades renales y otras son las encargadas de generar los listados de sus pacientes mayores de 18 años y trasladarlos al Ministerio de Salud para su registro en el sistema, para que finalmente puedan recibir la vacuna contra COVID-19. Una ERC trata a pacientes con enfermedades renales crónicas y señala que ya trasladaron su listado. Luego, con todo el cruce de cartas que hay, es en el mes de marzo donde se traslada el primer listado, digamos, oficial de nuestros pacientes. Y recientemente, a principios de junio, recibimos información de parte del Ministerio del formato que tiene que ir el listado para que sea compatible con SIGSA, que es el registro de información que tiene el Ministerio, y eso pues efectivamente se envió hace un par de semanas. Entonces, la solicitud y los listados ya están en poder del Ministerio de Salud. ¿Cuál fue el proceso que ustedes hicieron con cada uno de los pacientes? ¿Se les pidió su consentimiento o cómo fue el proceso? No es necesario, digamos, sino que nosotros manejamos nuestra base de datos donde está el listado de la totalidad de pacientes y eso fue lo que se envió al Ministerio. Por supuesto, al momento de realizarse el proceso de vacunación, es en ese momento donde el paciente tiene que, al recibir la información, pues dar el visto bueno para recibir la vacuna o como todos, pues si no están de acuerdo con vacunarse, pues no lo harán, pero nosotros enviamos el listado de la totalidad de pacientes. ¿Cuántos pacientes iban en este listado? Alrededor de ser un poquito más de 5.000 pacientes en ese momento. Actualmente en una ERC se atienden a alrededor de 6.000 pacientes, de ellos 2.200 en hemodiálisis, 2.950 en diálisis peritoneal y más de 600 en atención prediálisis. La mayoría de los pacientes oscilan entre las edades de 30 a 50 años, según acentuaron sus autoridades. En un momento de una pequeña pausa, pero ya regresamos con actualizaciones de lo que está ocurriendo en este momento. Hablaremos de la ruta interamericana y Pacífico, las cuales han sido afectadas. Inundaciones en ciertos puntos, sobre todo en el Palmar Chimaltenango. Las lluvias intensas provocaron daños en la carretera a la altura del kilómetro 191, entrada a el municipio de El Palmar, Quetzaltenango. Se levantó la capa asfáltica en la carretera Citosarco. Esta se vio severamente complicada a raíz de las grandes correntadas que se formó por el fuerte aguacero, mientras que algunas calles y avenidas del Palmar se anegaron y algunos drenajes colapsaron por la acumulación de basura. En Retaluleu, uno de los ríos que aumentó su caudal fue el Ocosito. Los vecinos que residen en las cercanías se sintieron un tanto atemorizados por tal situación. Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED monitorean varios sectores para poder establecer si se registraron daños. Bueno, y por cierto, hablando de esta situación que se va generando con el clima, pues en Alta Verapaz varias zonas y residenciales se vieron bastante complicados, sobre todo porque volvieron a inundarse y esto a consecuencia de las fuertes lluvias que imperan en el lugar. El colapso de los drenajes, decenas de viviendas inundadas y las calles totalmente anegadas, esto a consecuencia de las fuertes lluvias que azotó la cabecera departamental y algunos municipios de esta región norte del país. Sin embargo, es importante señalar que los mismos vecinos provocan esta situación al tirar basura en los tragantes, indicaron las autoridades municipales de la ciudad imperial de Cobán. Uno de los sectores más afectados es Residenciales Imperial de la zona 7, en donde las viviendas se llenaron de agua, se reportan pérdidas de aparatos electrodomésticos, hasta pertenencias personales, expresaron los damnificados. Cabe destacar que estas familias de dicho lugar también sufrieron los embates de la naturaleza en lo que respecta a los fenómenos ETA e IOTA y nuevamente sufren de esta situación. Esperan la ayuda tanto de autoridades municipales y departamentales y de esa manera buscarle una solución a este inconveniente. Desde el departamento de Alta Verapaz reportó Walter Más. En Alta Verapaz también los aguaceros han afectado seriamente estructuras tanto de la vía pública como también de algunas residencias en particular, y esto a consecuencia de las fuertes tormentas de los últimos días. Aparte de la ciudad de Cobán, cabecera departamental de Alta Verapaz, varios municipios de este departamento también han sido afectados por los constantes aguaceros. Uno de estos municipios es Lanquín, donde la fuerte lluvia provocó que los drenajes colapsaran.
causando inundaciones en el centro de la cabecera municipal. Uno de los lugares más afectados fue la subcomisaría de la Policía Nacional Civil que se ubica en Lanquín. Las instalaciones se inundaron por completo y el agua alcanzó más de medio metro de altura, dañando las pertenencias, mobiliario y parte del equipo de los agentes, así como el dormitorio donde descansan durante su turno. Los agentes tuvieron que evacuar la subestación debido a que la fuerte correntada que corría por la calle caía directamente al área en la que se encuentra el inmueble, amenazando con inundarlo en su totalidad. Habitantes del lugar hicieron un llamado a las autoridades locales y de gobierno para que apoyen a los agentes de esta subestación, instalando bardas de protección para evitar inundaciones. El incremento de la violencia contra la mujer fue parte de los temas abordados por entidades que velan por la protección del sector femenino. Durante la reunión extraordinaria de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres CONAPREVI, se definió una línea de acción para frenar este flagelo a través de todas las instituciones miembro. La violencia contra las mujeres lamentablemente es uno de los aspectos que digo yo está afectando de mayor manera no solamente a las mujeres, ¿verdad?, pero a la sociedad guatemalteca. Yo creo que esto es una preocupación generalizada. Es una preocupación tanto del gobierno, es una preocupación del presidente, que el presidente ha manifestado también ampliamente en muchas de sus intervenciones, la preocupación que tiene respecto de esta problemática de violencia contra las mujeres, la necesidad de generar cada vez más acciones de prevención, por eso la presencia y el rol, digamos, fundamental del tercer viceministerio de Gobernación, ¿verdad?, el tercer viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito. Es fundamental en este proceso porque la problemática es una problemática de prevención, es una problemática de atención. Por aparte, se dio seguimiento a la creación del Plan NOVI 2020-2029, en donde se busca impulsar el Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra las Mujeres para que se consolide toda la información de las instituciones y que esto sirva para impulsar nuevas acciones de protección. Bueno, y continuamos con más información a nivel nacional. Vamos directamente a conocer detalles en relación a la siguiente nota para que usted lo tome en cuenta de lo que está sucediendo en Guatemala. Hablamos específicamente del proceso de rescate de unos menores de edad, los cuales estuvieron a cargo, por supuesto, de la Procuraduría de las Niñas. Según datos del Consejo Nacional de Adopciones, 3.634 niños, niñas y adolescentes viven en hogares de abrigo temporal. 2.120 son niñas y 1.514 niños. De esta población abrigada, la mayoría tiene algún recurso familiar y se encuentra en instituciones públicas o privadas por diversas razones. Permanecen en el lugar mientras se dilucida su situación jurídica y regresan con su familia biológica o ampliada. Autoridades de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia aseguran que cuando rescatan a un menor de edad, lo primordial es ubicar un recurso familiar. Conformidad con las atribuciones de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, nosotros tenemos 4 en específicas, siendo principalmente representar legalmente a los niños, niñas y adolescentes que carecen de representante legal y también tenemos la atribución de iniciar la investigación cuando existe una amenaza o violación a los derechos de los niños. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una denuncia y evidenciamos que los niños en efecto están siendo amenazados o vulnerados sus derechos, muchas veces son encontrados o ubicados en compañía de sus progenitores, quienes tienden a ser los agresores. En estos casos se coordinan procesos de protección. Si amerita un rescate, la principal medida es buscar un recurso familiar. No en todos los procesos se deben retirar los niños de sus padres. El recurso puede ser biológico, ampliado. En este caso, pues nosotros tratamos de agotar con tíos, primos, madrinas o padrinos. En algunos casos también hemos tenido personas que tienen un vínculo afectivo hacia los niños y no precisamente pues una relación familiar. En ese sentido, nosotros priorizamos que los niños crezcan y sean ubicados dentro de un núcleo familiar y que al momento de que se resuelvan en definitiva sus casos, pues si fuera la situación que el progenitor tiene que adecuar sus conductas, ya al finalizar el proceso, pues ya tenga las herramientas adecuadas. Para así continuar con la discusión de la ley que agilizará el ingreso de vacunas contra COVID-19 a nuestro país. La discusión de la iniciativa 5933, que facilitará el ingreso de vacunas contra el COVID-19 como la donación de Estados Unidos, se estancó ante la falta de acuerdos entre los diputados, quienes se declararon en sesión permanente tras 5 horas de discusión para abordar al menos 20 enmiendas.
La propuesta busca eximir de responsabilidad a las farmacéuticas y crea el mecanismo de compensación por el uso de vacunas ante los efectos adversos que puedan generar en las personas. Y Guatemala pues también ha tenido esas condiciones que han puesto los fabricantes para poder distribuir esta vacuna. Entonces, en ese sentido, hay enmiendas de temporalidad, el poder limitar la temporalidad, que no tenga temporalidad el decreto, algo con lo que algunos diputados no han estado de acuerdo. Entendemos ese punto, que toda esta ley debería de tener una temporalidad. Sin embargo, es una condicionante de los fabricantes. Es por esa razón que mañana vamos a discutir este y otro tipo de enmiendas que se están planteando. También el tema de la compensación económica que se estaría dando en caso de discapacidad o en caso de muerte. Y hay que entender que no es que las vacunas vayan a ocasionar estos daños, sin embargo, es algo que las farmacéuticas plantean para curarse en salud. Entre los cambios propuestos está la creación de un fondo de compensación de 20 millones de quetzales, además de una readecuación presupuestaria que otorgue 100 millones a salud pública para cubrir gastos de hospitalización o muerte. También, el Comité de Evaluación de Reacciones Adversas se integrará por 5 personas, entre ellas un representante del ICS. Por otra parte, los jefes de bloque citaron para este miércoles a las autoridades del Ministerio de Salud, con el fin de conocer más detalles de la propuesta y solventar dudas. La sesión permanente se reanudará al mediodía. De Energía y Minas espera continuar con la supervisión de estaciones de servicio en el marco del Plan Centinela, cuya finalidad es verificar la calidad y cantidad que se está despachando a los usuarios. El Ministerio de Energía y Minas continuará a nivel nacional con la ejecución del Plan Centinela. La finalidad es verificar la cantidad y calidad que se despacha a la población que acude a los expendios de gas y estaciones de servicio. Durante el primer semestre de 2021 se han visitado 333 puntos de servicio y se han impuesto 22 amonestaciones. Para finales de año, la cartera de Energía y Minas espera supervisar el 60% del total de gasolineras, lo que representa 900 puntos de servicio. El Plan Centinela es apoyado por el Ministerio de Economía por medio de la DIACO y la Superintendencia de Administración Tributaria. Diversas entidades y representantes de gobierno se han hecho presente al Foro Parlamentario de Inteligencias y Seguridad que se desarrollan en la República de Panamá. Uno de los temas que acapara el interés de los asistentes es precisamente la lucha en contra del contrabando. Se expuso la necesidad de combatir el contrabando y la defraudación, pues este flagelo está impactando a países centroamericanos como Guatemala, El Salvador u Honduras. Para eso necesitamos conocimientos técnicos, cooperación entre los países, tecnología y también recursos financieros. El comercio ilícito global está destruyendo nuestra economía nacional. Si bien los cigarrillos, las medicinas y las bebidas alcohólicas son las más afectadas, hay un sinfín de productos y sectores que son contrabandeados y falsificados en todo el mundo. Este comercio ilícito está generando grandes utilidades ilegales que financian otras actividades de las estructuras criminales como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y son fuentes para el blanqueo de capitales y financian la corrupción. Los gobiernos dejan de percibir impuestos y es importante mencionar que gran parte de la inversión social que los países necesitan podría sustentarse no con préstamos internacionales, sino con los impuestos que generaría el comercio legal, el cual está siendo sustituido rápidamente por el ilegal. Este miércoles Guatemala participará a través de la... 5 nuevas cepas amenazan la salud de los guatemaltecos. Autoridades de salud han confirmado específicamente que las cepas son del Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos en territorio nacional. De esta forma, la ministra de Salud confirmó la presencia de las 5 nuevas cepas en Guatemala. Por medio de una circular dirigida a los epidemiólogos y jefes de laboratorio de las áreas de salud de hospitales públicos y privados, informó sobre los hallazgos de las variantes de preocupación alfa, gamma y beta y de interés iota y epsilon del SARS-CoV-2 en Guatemala. En otras palabras, se trata de las variantes detectadas en Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos.
La circular especifica que Guatemala ha contribuido con la generación de datos para el estudio del comportamiento genómico y la mutación del virus a través del Laboratorio Nacional de Salud, con una muestra inicial de 2.901 pruebas positivas provenientes de varios departamentos y del Aeropuerto Internacional Aurora. De estas, 50 muestras fueron enviadas al Instituto Conmemorativo de Jorgas de Estudios de la Salud en Panamá, cuyo estudio reveló que al menos 17 de las muestras correspondían a las nuevas variantes, 13 de la variante Alfa de Reino Unido, 3 de la variante Gamma de Brasil, 1 de la variante Beta de Sudáfrica, 3 de la variante Iota de Estados Unidos y 1 más de la variante Epsilon, también de Estados Unidos. Los pacientes que dieron positivos a estas variantes oscilan entre los 16 y 67 años, 12 son hombres y 5 mujeres. Provienen de los departamentos de Guatemala, Santa Rosa, El Progreso, Retalhuleu, San Marcos y otros viajeros procedentes de México y Estados Unidos. Lo que preocupa más a las autoridades es que el descanso prolongado de estos últimos días generó que muchos guatemaltecos visitaran algunos lugares de nuestro país, lo que podría entonces generar que se incrementaran los casos. Tras el fin de semana largo, el Ministerio de Salud mantendrá monitoreos constantes, pues estiman en un máximo de 10 días se conocerán de más casos de COVID-19 ante la aglomeración de personas durante estos días. Vea, se espera que si desgraciadamente la gente se aglomeró y ante el nivel de contagios que estamos viviendo y con la transmisibilidad de todos estos pacientes asintomáticos podamos tener un crecimiento importante en el caso de pacientes positivos en los próximos 10 días, ¿verdad? El viceministro de Salud reiteró que la ocupación en los hospitales por pacientes graves de COVID-19 supera el 80%. De los hospitales temporales en este momento estamos en un 86% de ocupación de los pacientes gravemente enfermos y en un 59% de las camas de pacientes moderados. Y en los hospitales generales en la red un 81% de ocupación, lo cual es históricamente lo más alto que habíamos tenido en la red nacional en camas de pacientes graves. Ante el incremento de los casos, las autoridades de salud mantienen comunicación con Sanidad Militar para el traslado de pacientes graves a otros hospitales. Bueno, y Estados Unidos donó a Guatemala ya en esta ocasión varios congeladores, con lo que se garantiza la cadena de frío para resguardar los inmunizantes contra el COVID-19. Se trata de 5 congeladores que pueden llegar a una temperatura de menos 20 grados centígrados y un ultracongelador que llega hasta menos 86 grados. La donación fue realizada por el gobierno estadounidense a través de su embajador en el país, William Pope. Hoy en la mañana recibimos un hipercongelador que es con unas características técnicas muy importantes. Vienen a fortalecer el proceso de cadena de frío en el Centro Nacional de Biológicos. También vienen 5 congeladores para almacenar vacuna a menos 20. 3 de ellos se quedaron a nivel central y 2 de ellos se van, uno a Jalapa y uno a Listil. Durante la entrega se mencionó que el objetivo es fortalecer la cadena de frío en Guatemala para el almacenamiento de vacunas contra el COVID-19. La donación realizada por los Estados Unidos forma parte del programa de apoyo humanitario del Departamento de Defensa de dicho gobierno. Bueno, las personas que padecen de alguna enfermedad crónica podrán registrarse para poder recibir la dosis. Acá le contamos cuál es el proceso. Las instituciones que tratan a pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades renales y otras son las encargadas de generar los listados de sus pacientes mayores de 18 años y trasladarlos al Ministerio de Salud para su registro en el sistema, para que finalmente puedan recibir la vacuna contra COVID-19. UNAERC trata a pacientes con enfermedades renales crónicas y señala que ya trasladaron su listado. Luego, con todo el cruce de cartas que hay, es en el mes de marzo donde se traslada el primer listado, digamos, oficial de nuestros pacientes. Y recientemente, a principios de junio, recibimos información de parte del Ministerio del formato que tiene que ir el listado para que sea compatible con SIGSA, que es el registro de información que tiene el Ministerio, y eso pues efectivamente se envió hace un par de semanas. Entonces la solicitud y los listados ya están en poder del Ministerio de Salud. ¿Cuál fue el proceso que ustedes hicieron con cada uno de los pacientes? ¿Se les pidió su consentimiento o cómo fue el proceso? No es necesario, digamos, sino que nosotros manejamos nuestra base de datos donde está el listado de la totalidad de pacientes y eso fue lo que se envió al Ministerio.
por supuesto, al momento de realizarse el proceso de vacunación, es en ese momento donde el paciente tiene que, al recibir la información, pues dar el visto bueno para recibir la vacuna o como todos, pues si no están de acuerdo con vacunarse, pues no lo harán, pero nosotros enviamos el listado de la totalidad de pacientes. ¿Cuántos pacientes iban en ese listado? Alrededor de ser un poquito más de 5.000 pacientes en ese momento. Actualmente en UNAERC se atienden a alrededor de 6.000 pacientes, de ellos 2.200 en hemodiálisis, 2.950 en diálisis peritoneal y más de 600 en atención prediálisis. La mayoría... Frágil construcción fue incendiada en la zona de adyacencia con Belice. Algunas versiones refieren que los posibles responsables de este hecho fueron soldados beliceños. En la zona de adyacencia entre Petén y Belice, un incendio aparentemente provocado por el ejército de Belice consumió una vivienda de frágil construcción, algunos cultivos y productos de primera necesidad. El Ministerio de la Defensa Nacional señala que la investigación debe confirmar lo que sucedió. Mientras tanto, están tomando acciones en dicha zona. En efecto, el ejército de Guatemala continúa efectuando patrullajes en el área de adyacencia, ¿verdad?, para resguardar a las personas que habitan en dicha área. Asimismo, el ente encargado de la investigación dará los resultados al finalizar y determinar los hechos ocurridos en dicha área. Asimismo, estos incidentes, por el grado de implicación que tienen, se tratan por la vía diplomática. Información, hablemos de los gobiernos de Honduras y Guatemala que alcanzaron compromisos binacionales para proteger el río Motagua y su embocadura en la bahía de Omoa. El viceministro de Ambiente y Recursos Naturales comentó sobre los acuerdos alcanzados el pasado viernes con autoridades de Honduras por el tema de la desembocadura del río Motagua y la basura que este arrastra a playas hondureñas. De la reunión, autoridades guatemaltecas resaltaron las acciones que se han realizado en los últimos meses, lo que ha permitido retirar más de 200 toneladas de desechos sólidos en lo que va del año. En donde se establecieron 3 compromisos iniciales por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala con la finalidad de mitigar el arrastre de residuos y desechos sólidos en la desembocadura del Motagua. Estos compromisos fueron los siguientes. En primera instancia, reactivar el funcionamiento de la barda industrial que se encuentra en el Quetzalito. El segundo fue apoyar la gestión del proyecto binacional, del proyecto denominado Gestión Ambiental Integral de la Cuenca en el río Motagua. Este proyecto es financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente, por sus siglas GEF, administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas PNUD. Asimismo, se estableció la búsqueda y apoyo de la cooperación internacional para establecer una ruta crítica que busque mitigar los impactos que se dan en esa desembocadura. Unos compromisos son un seguimiento a lo que ya se había establecido el año 2020 y otros compromisos son unos compromisos nuevos que están solicitando ellos y que esta semana ambos equipos técnicos de ambos países analizarán y evaluarán, porque así también hay compromisos del gobierno de Honduras que nosotros establecimos en esa mesa técnica y estaremos suscribiendo esta hoja de ruta crítica para la implementación y seguimiento de las acciones que ambos países se comprometen para mejorar nuestros recursos naturales sobre el río Motagua. Los acuerdos alcanzados fueron suscritos por el ministro de Ambiente Mario Rojas y la ministra de Honduras. Además, participaron autoridades ediles de los municipios. Información nacional, y es que 60 millones de dólares adeudan 3 empresas dedicadas a la explotación petrolera al estado de Guatemala. Todo esto en concepto de regalías. El titular del Ministerio de Energía y Minas confirmó que a la presente fecha, 3 empresas que se dedican a la explotación petrolera vigentes adeudan más de 463 millones de quetzales al Estado de Guatemala. El Ministerio de Energía y Minas es muy puntual en los cobros que hace a todas las empresas que tienen compromisos con el Estado. El Ministerio cobra en nombre del Estado de Guatemala en el caso de las regalías y las participaciones por contratos petroleros. Pero la acción de cobro administrativa es impedida a veces por las propias defensas que realizan las empresas. A la fecha hay 3 empresas con importantes deudas con el Estado de Guatemala. Los 3 contratos, debo decir, desde hace varios años,
hace algunos años se encuentran ya bajo un proceso de terminación no automática del contrato, que es lo que nos permite la ley de hidrocarburos, y de los 5 contratos vigentes, 2 están al día y pues lamentablemente 3 no. El capital adeudado entre los 3 contratos supera un poco más de los 12 millones de dólares. Con multas e intereses, el último cálculo que se presentó superaba los 60 millones de dólares. El funcionario indicó que es por medio de la Procuraduría General de la Nación que se realizan los procesos de cobros. Los cobros, en coordinación con la PGN, van a pasar ahora a procesos judiciales. Debo decir que cuando yo asumí la cartera, todos estos cobros también estaban judicializados, pero lamentablemente empezamos a ver algunos reveses porque la vía por la cual se habían cobrado siempre judicialmente estos adeudos, pues algún tribunal de lo contencioso administrativo, perdón, de lo económico coactivo nos dijo que no procedía. Entonces nos ha hecho con la PGN revisitar la estrategia legal y estamos ejecutándola. Por este caso, la Contraloría General de Cuentas realizó una auditoría de alcance limitado por los adeudos en concepto de regalías. Minutos pasan de las 8 de la mañana y vamos ahora con otras noticias, ya que Josué Lemus renunció al cargo de ministro de Comunicaciones y retomó su curul como diputado. A inicios del 2020, el Congreso de la República aprobó un permiso especial para que Josué Lemus, quien fue electo como diputado, se ausentara de sus labores por tiempo indefinido para ocupar el cargo de ministro de Comunicaciones. El pasado 25 de junio, Lemus renunció al cargo y la dimisión fue aceptada por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, y este martes llegó al organismo legislativo para retomar su curul. Sí, mire, nosotros habíamos puesto a disposición nuestro cargo desde hace algunos días. Hoy el señor presidente aceptó nuestra renuncia. Creo que pues hemos cumplido con la función para la que fuimos designados en una etapa de transición del país. En medio de una pandemia del COVID-19 y de las diferentes tormentas que azotaron el país, logramos responder y atender las emergencias y lograr el desarrollo en el país. Recuperamos la infraestructura vial, pero creo que también es necesario y es justo honrar el voto que tuve de los ciudadanos del Quiché, y por lo mismo pues regreso al Congreso, donde espero seguir apoyando y pues trabajar también ahora desde el Congreso por el departamento de Quiché. Lemus estuvo 17 meses en el cargo de ministro de Comunicaciones y retomó su puesto de diputado electo por el departamento de Quiché. Hace algunos días le dimos a conocer a usted que en la avenida Petapa se había encontrado un ataúd. Mi compañera periodista Rosemary Ávila le dio seguimiento a este tema y hoy nos presenta algunos detalles importantes. Adelante, Rosemary. Así es, buenos días. Y es que un hecho insólito se registró el pasado lunes cuando un ataúd fue localizado en la avenida Petapa. Muchos se preguntaban de qué se trataba, cómo era que este objeto había llegado hasta este lugar. Sin embargo, no se imaginaban que todo había sido parte de un hecho delictivo. Lamentablemente, trabajadores de una funeraria pues fueron víctimas actualmente de criminales en nuestro país, y estamos precisamente con una de las personas en este lugar. Caballero, pues si podría comentarnos qué fue lo que ocurrió este día. Bueno, la verdad que muy buenos días. Sí, solo citaron a un servicio funerario, ¿verdad? Que lamentablemente es nuestro trabajo. Y cuando nos hicimos presente al lugar, pues de allá habían otras personas de que no era, más que todo era un engaño. Y cuando nos seguimos a poder atenderlos, lo que hicieron pues fue introducirnos a otro vehículo y posteriormente robar tanto el vehículo como también a mí, que me llevaba más que todo pues secuestrado, ¿verdad? Y ahí sí que solamente Dios quiso de que al menos yo me lograra pues tirar del vehículo, porque la intención de ellos pues me imagino que era otra, ¿verdad? Lamentablemente pues ellos robaron uno de sus vehículos, ¿verdad? Y ahí iba precisamente este ataúd. Ahí llevamos el vehículo, pues una caja de empaque que nosotros le llamamos para trasladar los cuerpos de domicilio hacia el laboratorio, o lo sacamos de la morgue también para el laboratorio para embalsamarlo, ¿no? Y se robaron todo. ¿El vehículo hasta este momento no aparece? Hasta este momento no ha sido localizado. Sí. No sé si pues estima una cierta cantidad de pérdidas que ustedes hayan tenido en este hecho delictivo.
Se llevaron dinero en efectivo y pues la caja pues, de empaque ya apareció. El vehículo pues todavía no ha aparecido. La verdad no sabría decirle, pero sí se llevaron bastante dinero. Bastante lamentable porque no es la primera vez que las funerarias son víctimas de este tipo de hechos. Sin embargo, en esta ocasión se hizo evidente por el mismo tema de la caja. Lamentablemente sí, así es. No todos estamos pues la verdad que libres de la delincuencia, ¿verdad? Sí, pues para que las personas tengan información, si es que observan el vehículo, logran ubicarlo en algún lugar, si podría pues comentarnos acerca de las placas y el modelo. Bueno, la placa sí es 075 DTG, es una Honda Odyssey. Del modelo sí no recuerdo porque se llevaron todos los documentos, tanto del vehículo como los personales míos, ¿verdad? Muchas gracias, caballero, por los detalles. Esperamos que la situación mejore y pues lamentablemente son parte de los hechos delictivos que se registran en nuestro país. Pues en esta ocasión fue una funeraria y pues acá encontramos la respuesta de por qué esta caja apareció en la avenida Petapa. Pues muchas personas en definitiva se sorprendieron en el caso de los automovilistas, los transeúntes y pues las autoridades que llegaron hasta el lugar para esclarecer los hechos. Actualmente ya la denuncia está colocada y pues es parte del reporte que tenemos esta mañana, también el llamado a las autoridades para esclarecer esta situación. Así que es parte del reporte y con esto regreso a estudios. Gracias, Rosemary Ávila, por esta importante noticia, y es que definitivamente cómo no sorprenderse, imagínense ir caminando en la vía pública de forma normal y cotidiana y de repente encontrarse con un ataúd. Esto sucedió el día. Provocaron severas inundaciones en el sector de El Palmar, Quetzaltenango. Las lluvias intensas provocaron daños en la carretera a la altura del kilómetro 191, entrada a el municipio de El Palmar, Quetzaltenango. Se levantó la capa asfáltica en la carretera Citosarco. Esta se vio severamente complicada a raíz de las grandes correntadas que se formó por el fuerte aguacero, mientras que algunas calles y avenidas del Palmar se anegaron y algunos drenajes colapsaron por la acumulación de basura. En Retaluleu, uno de los ríos que aumentó su caudal fue el Ocosito. Los vecinos que residen en las cercanías se sintieron un tanto atemorizados por tal situación. Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED monitorean varios sectores para poder establecer si se registraron daños. La situación de las lluvias en Alta Verapaz ya está generando preocupación, y es que lamentablemente varias zonas y residenciales de la ciudad imperial han vuelto a inundarse. El colapso de los drenajes, decenas de viviendas inundadas y las calles totalmente anegadas, esto a consecuencia de las fuertes lluvias que azotó la cabecera departamental y algunos municipios de esta región norte del país. Sin embargo, es importante señalar que los mismos vecinos provocan esta situación al tirar basura en los tragantes, indicaron las autoridades municipales de la ciudad imperial de Cobán. Uno de los sectores más afectados es Residenciales Imperial de la zona 7, en donde las viviendas se llenaron de agua, se reportan pérdidas de aparatos electrodomésticos, hasta pertenencias personales, expresaron los damnificados. Cabe destacar que estas familias de dicho lugar también sufrieron los embates de la naturaleza en lo que respecta a los fenómenos ETA e IOTA y nuevamente sufren de esta situación. Esperan la ayuda tanto de autoridades municipales y departamentales y de esa manera buscarle una solución a este inconveniente. Desde el departamento de Alta Verapaz reportó Walter Más. Siempre en Alta Verapaz, las fuertes lluvias han provocado que estructuras públicas y también residencias privadas sufran de daños valoradas en miles de quetzales. Aparte de la ciudad de Cobán, cabecera departamental de Alta Verapaz, varios municipios de este departamento también han sido afectados por los constantes aguaceros. Uno de estos municipios es Lanquín, donde la fuerte lluvia provocó que los drenajes colapsaran, causando inundaciones en el centro de la cabecera municipal. Uno de los lugares más afectados fue la subcomisaría de la Policía Nacional Civil, que se ubica en Lanquín. Las instalaciones se inundaron por completo y el agua alcanzó más de medio metro de altura, dañando las pertenencias, mobiliario y parte del equipo de los agentes, así como el dormitorio donde descansan durante su turno. Los agentes tuvieron que evacuar la subestación debido a que la fuerte correntada que corría por la calle caía directamente al área en la que se encuentra el inmueble, amenazando con inundarlo en su totalidad.
Habitantes del lugar hicieron un llamado a las autoridades locales y de gobierno para que apoyen a los agentes de esta subestación, instalando bardas de protección para evitar inundaciones o trasladándolos a un inmueble más seguro, para que puedan prestar adecuadas. Las historias urbanas que nos encanta compartir con ustedes. Y vamos a conocer precisamente la historia de Skeletor. ¿Quién es Skeletor? Este personaje es un reconocido luchador guatemalteco que sin duda es recordado por gran parte de la población guatemalteca. Ganó la batalla más grande de su vida y esta vez su rival fue el COVID-19. Ahora espera recuperarse satisfactoriamente para continuar con el deporte que tanto le apasiona. Skeletor es un luchador guatemalteco con más de 35 años de experiencia que ha ganado varios reconocimientos poniendo en alto el nombre de nuestro país. Puedo poner en alto el nombre de Guatemala en México. Luché en Arena México, luché en la Coliseo, en la pista de Revolución, el Cortijo en la Ciudad de México. Luché en Acapulco, Puebla, Guadalajara, Sayula. Y gracias a Dios, pues, se me dio la oportunidad de poner en alto el nombre de Guatemala. Hace unas semanas, este luchador se debatía entre la vida y la muerte al ser diagnosticado positivo a COVID-19. Aunque su recuperación es lenta, él asegura que pronto volverá al ring. Estuve hospitalizado 18 días. Cuando ingresé al hospital, me sentí mal, porque en ese momento estaban ingresando otros pacientes y le decían que habían que intubarlos. Y yo decía, a mí no me van a intubar, yo estoy bien, yo ya me voy. No, cuando me dijeron, usted va para adentro, ahí es donde fue lo duro. Pero, como me dicen las enfermeras, gracias a Dios vino a tiempo, porque gente así como usted viene se muere. Las secuelas del virus están presentes, pero Skeletor continúa su lucha y espera pronto retomar sus actividades. Primero Dios, al salir de la agrupación, ir a México, poner en alto el nombre de Guatemala y decirle a mi público que hay Skeletor para rato. A pesar de las adversidades, Skeletor espera con ansias iniciar con sus entrenamientos y así continuar representando a Guatemala en el deporte de la lucha libre. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. En quincena o fin de mes, la situación de actividad comercial dentro de la ciudad se pone bastante complicada. Así que espere, lluvias también en horas de la tarde-noche. Bueno, hay que organizarse muy bien, sobre todo tomar en consideración, como tú mencionas, Axel, la fecha, las condiciones climáticas y la circulación en la ciudad capital. Recuerde que nosotros le vamos a estar informando a usted en nuestra emisión de las 13 horas. Le deseamos que tenga un excelente día. Lo dejamos con nuestro mundo. Bendiciones.